En junio de 2025 ocurrió un evento importante en Rusia, el prestigioso Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Y durante el evento, que duró 3 días, Vladimir Putin hizo una declaración absolutamente desconcertante. Presta mucha atención a lo que él dijo. En primer lugar, esta situación no es la misma, no es fundamentalmente diferente. Y en segundo lugar, no buscamos la rendición de Ucrania. Insistimos en el reconocimiento de las realidades que se han formado en el terreno. Ya he dicho muchas veces que considero que los pueblos ruso y ucraniano son realmente un solo pueblo. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra, sin duda. Y hay personas, y no son pocas en el país vecino, que buscan garantizar su soberanía e independencia, pues que tengan salud. Y nosotros, de hecho, nunca pusimos en duda, en ningún momento, el derecho del pueblo ucraniano a la independencia y soberanía. Pero, sabes, tenemos un viejo que no es un dicho ni una parábola, sino una antigua regla. Donde pisa el pie de un soldado ruso, ahí es nuestro. Son declaraciones atrevidas, pero él no sabía que pocos días después, Ucrania haría algo que desafiaría completamente esas palabras. Algo que muy bien pudo haber puesto en jaque esos grandiosos planes de Putin. El 14 de junio, en medio de declaraciones explosivas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo su propio anuncio. Hubo un informe del comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, sobre la línea del frente, sobre nuestras acciones activas. Un punto que merece mucha atención está hacia Pokrovsk y nuestra región de Sumy. En las zonas fronterizas de nuestra región de Sumy logramos expulsar a las tropas rusas de ahí. Agradezco a todas nuestras unidades que lograron este resultado. Con base en los logros de estos días, los guerreros del 22º Regimiento de Asalto Independiente merecen nuestro especial agradecimiento por las acciones ofensivas en la región fronteriza de Sumy y la liberación de Andriivka en particular. Muchas gracias, muchachos. Él está hablando de Andriivka, una pequeña aldea de la que probablemente nunca hayas oído hablar, pero que podría haber cambiado completamente los cálculos de Putin para esta guerra. Y ahora te voy a explicar por qué. Para entender por qué la liberación de Andriivka es tan significativa, necesito mostrarte algo. ¿Recuerdas en febrero de 2022 cuando Putin lanzó su invasión a gran escala? Una de las primeras regiones que intentó capturar fue precisamente Sumy, y no fue por casualidad. Sumy está en el noreste de Ucrania, justo en la frontera con Rusia. Para Putin, controlar esa región significaba tener un corredor directo hacia Kiev, la capital ucraniana. Era parte del plan para una victoria rápida y decisiva. Pero algo inesperado sucedió. En el primer día de la invasión, más precisamente el 24 de febrero de 2022, las fuerzas rusas entraron en Sumy. Ellos esperaban una resistencia mínima. Un gran error. En vez de eso, se encontraron con paracaidistas ucranianos y voluntarios civiles armados que montaron una defensa feroz. No solo resistieron, sino que lograron destruir una columna entera de tanques rusos en combate urbano. No hay que lanzar, hay que verterlo en la columna de otra manera. Así. Y para lograr esta hazaña impresionante, los ucranianos usaron una táctica brillante que los militares llaman defensa de puntos fuertes no contiguos. Funciona más o menos así. Mientras algunas tropas defendían las ciudades principales, pequeños grupos de guerrilleros se dispersaban por el campo atacando las líneas de suministro rusas. En otras palabras, es como si crearan una telaraña militar que impedía a los rusos organizarse. ¿Y quieres saber cuál fue el resultado? En una palabra, devastador. Las fuerzas de Putin quedaron atrapadas en emboscadas constantes, incapaces de avanzar rápidamente hacia Kiev. Y entonces, en abril de 2022, apenas 2 meses después, los rusos fueron completamente expulsados de Sumy. Y aquí llegamos a un punto importante, que rompe completamente una narrativa muy común.
Muchas personas creen que Ucrania solo está logrando enfrentar a Rusia por el apoyo militar occidental, pero la realidad es muy diferente. Esa victoria histórica en Sumy ocurrió cuando Ucrania estaba luchando principalmente con equipos antiguos de la era soviética, rifles básicos y unos pocos misiles antitanque que habían recibido. El apoyo militar occidental masivo que conocemos hoy simplemente no existía todavía. Ahora considera esto. Putin creía que podría terminar toda la guerra en solo 3 días. Ese era literalmente el plan ruso. 3 días para tomar Kiev y forzar la rendición ucraniana. Pero él estaba completamente equivocado. La defensa heroica de Sumy, junto con otras resistencias en todo el país, destruyó completamente esa expectativa. La gobernadora de Samy, en el noreste de Ucrania, informó que la región está libre de las fuerzas rusas. El anuncio se hizo hoy, pero las autoridades dijeron que el área aún no es segura y según las funcionarias todavía hay zonas minadas donde el trabajo de desactivación continúa. Con la salida de Samy, Rusia concluyó la retirada de las tropas de todo el norte de Ucrania y todo esto fue una conquista puramente ucraniana, con soldados y voluntarios civiles luchando con valentía e inteligencia táctica, sin contar con el armamento avanzado que recibirían posteriormente. Fue solo después de que el mundo vio esa capacidad de resistencia genuina de los ucranianos que los países occidentales empezaron a enviar apoyo militar a gran escala. La victoria en Sumy no fue resultado del apoyo occidental, fue mucho más que eso. Esa victoria convenció a Occidente de apoyar a Ucrania y tuvo consecuencias enormes. Primero, mostró al mundo que Ucrania realmente podía luchar y ganar, incluso enfrentándose a una superpotencia militar. En segundo lugar, mantener Sumy bajo control ucraniano fue fundamental para que Ucrania pudiera lanzar 2 años después la famosa ofensiva de Kursk invadiendo territorio ruso. ¿Y sabes una cosa? Putin nunca olvidó esa humillación en Sumy. Fue entonces cuando, en 2025, decidió intentarlo de nuevo. Ahora necesito presentarte a los héroes de esta historia más reciente, los del 125º Regimiento de Asalto Separado. Esa unidad tiene un origen fascinante. Fue creada el 8 de marzo de 2022, apenas 2 semanas después de la invasión rusa, por voluntarios locales de Kharkov que querían defender su tierra natal. Al principio era solo un batallón de defensa territorial, pero a medida que demostraban su valor en combate, fueron ascendidos. En julio de 2023, se convirtieron en un batallón de asalto de las fuerzas terrestres. En febrero de 2025, fueron ampliados a un regimiento completo. Esa evolución muestra cómo una unidad de voluntarios civiles se transformó en una de las fuerzas más temidas de Ucrania. El historial de combate del 225 grados es impresionante. Ellos lucharon en Kharkov, sobrevivieron a los combates infernales de Bakhmut, defendieron Avdiivka y participaron en la ofensiva de Kursk. En mayo de 2024, incluso lograron capturar uno de los tanques rusos más modernos, el T-90M. La televisión rusa llegó a llamarlos una de las unidades más poderosas de Ucrania, equipada con la mejor tecnología occidental. Pero fue en junio de 2025 cuando protagonizaron su victoria más significativa recientemente. La batalla por Andriivka comenzó como otro intento ruso de crear su zona de amortiguamiento. Una zona de amortiguamiento es básicamente una franja de territorio que Putin quiere controlar dentro de Ucrania para proteger las regiones rusas de la frontera de ataques ucranianos. Es como crear un escudo territorial usando tierra ucraniana ocupada. Y para lograr esto, Putin concentró a más de 50,000 soldados en la frontera de Sumy, usando tácticas de pequeños grupos de asalto con motocicletas y vehículos para capturar aldeas fronterizas rápidamente. Y en ese momento, Ucrania tuvo un revés. El 4 de junio, las tácticas del enemigo funcionaron. Las fuerzas rusas lograron ocupar Andriivka y la aldea vecina de Vodolaji.
Para muchos observadores parecía otro avance ruso en una guerra donde Rusia venía ganando terreno lenta pero constantemente. Pero pocos sabían ellos que Ucrania tenía otros planes. Fue entonces que, el 14 de junio, apenas 10 días después de la captura, el regimiento 125 grados lanzó un contraataque devastador. No solo retomaron Andriivka, sino que lo hicieron de manera tan eficiente que sorprendió incluso a los analistas militares. Zelensky anunció la liberación ese mismo día, elogiando específicamente las acciones ofensivas del regimiento. Pero esa historia no terminó ahí. Incluso después del anuncio oficial, todavía había soldados rusos escondidos en la aldea. Durante una semana, el 225 grados se involucró en intensos combates de limpieza urbana. Fue durante esa fase que uno de sus grupos de asalto, conocido como Cisne Negro, logró eliminar a un comandante ruso, el mayor Andrei Yartsev, en su propio puesto de mando. Entonces, el 22 de junio se confirmó la liberación total de Andriivka. La aldea estaba completamente limpia de fuerzas rusas. Ahora te puedes estar preguntando, ¿por qué tanta importancia para una aldea pequeña de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar? Bueno, la respuesta está en el significado estratégico. Primero, Andriivka está a solo 5 kilómetros de la frontera rusa. Controlarla significa controlar una de las rutas de acceso a Ucrania. Para Putin, esta aldea era una pieza fundamental en su plan de crear una zona de amortiguamiento que protegiera el territorio ruso de ataques ucranianos. Segundo, capturar y mantener Andriivka le costó a Rusia recursos militares significativos. Cuando Ucrania la recuperó, Putin literalmente volvió al punto de partida, solo que ahora en una situación aún peor, con cientos de bajas adicionales y equipos perdidos. Tercero, y quizás lo más importante, la victoria en Andriivka obligó a Rusia a retirar tropas de otros frentes. ¿Recuerdas a los 50,000 soldados que Putin concentró en Sumy? Ellos vinieron principalmente de Donetsk, y eso debilitó la ofensiva rusa en la región más importante de la guerra. El comandante en jefe ucraniano confirmó que las acciones en Kursk y Sumy impidieron que Rusia reubicara a 60,000 soldados para reforzar operaciones en Donetsk. Eso significa que la pequeña Andriivka está ayudando a aliviar la presión en los frentes más críticos. Y también hay un aspecto psicológico aún más importante en esta historia. Mire, durante meses la narrativa dominante ha sido que Rusia está haciendo avances constantes, pequeños pero constantes. La reconquista de Andriivka rompe por completo esa narrativa. Muestra que Ucrania no solo se está defendiendo, sino que todavía es capaz de lanzar contraataques exitosos y recuperar territorio perdido. Y no es solo eso. Con Andriivka asegurada, las fuerzas ucranianas ahora están avanzando hacia el siguiente objetivo, Yunakivka. Esta aldea está a unos 14 kilómetros de Andriivka y a solo 7 kilómetros de la frontera rusa. Actualmente está siendo disputada en una zona gris de combate activo. El comandante en jefe, Syrskyi, informó que unidades ucranianas avanzaron entre 200 y 700 metros en diferentes partes del área de Yunakivka. El general de brigada Oleg Apostol, un héroe de Ucrania y comandante recién nombrado de las fuerzas de asalto aéreo, está liderando estas operaciones. Lo que estamos viendo en Sumy es un laboratorio de la guerra moderna. Pequeñas unidades altamente móviles, drones, guerra electrónica, todo en una danza mortal donde la capacidad de adaptación rápida determina quién gana. Y en este juego, el del 125º Regimiento ha demostrado ser excepcional. La liberación de Andriivka puede parecer pequeña en el contexto de una guerra continental, pero su impacto va mucho más allá de su importancia geográfica. Representa la capacidad continua de Ucrania para sorprender, para luchar de regreso, para demostrar que las declaraciones grandilocuentes de Putin sobre que toda Ucrania es rusa siguen siendo solo palabras vacías. Mientras Putin habla con arrogancia en San Petersburgo,
Los soldados ucranianos estaban demostrando metro a metro que la realidad en el campo de batalla es muy diferente de sus sueños expansionistas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Ucrania logrará seguir recuperando territorio, como es el caso de Yunakivka? ¿Será que Putin seguirá insistiendo en declaraciones grandiosas mientras pierde territorio? ¿O será obligado a replantear su estrategia? Deja tu opinión en los comentarios. Si este contenido te ayudó a entender mejor lo que está pasando en la guerra, no olvides suscribirte al canal y compartir este video. Información de calidad sobre eventos actuales es fundamental para mantenernos todos bien informados. Gracias por ver y hasta el próximo video.